En el mundo financiero de hoy, los inversionistas siempre están buscando cómo diversificar sus portafolios y conseguir buenos rendimientos. Por eso, los ETFs, o Exchange Traded Funds, se han vuelto una herramienta de inversión muy popular. Los ETFs son como fondos de inversión que se compran y venden en la bolsa de valores, igual que las acciones. Imagina un ETF como una canasta llena de activos que sigue el comportamiento de un índice bursátil, un sector en particular o una temática de inversión. Esta característica hace que los ETFs sean una opción atractiva para todo tipo de inversionistas, desde los que apenas empiezan hasta los más experimentados. Para entender bien los ETFs, recordemos la idea de la canasta. Cada ETF está diseñado para seguir un índice o activo específico. Por ejemplo, un ETF que sigue el índice S&P 500 tendrá acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El valor del ETF cambia a lo largo del día dependiendo de la oferta y la demanda. Como cualquier otra acción, los ETFs son administrados por empresas especializadas que se encargan de comprar y vender los activos para que la composición del fondo siempre esté alineada con el índice o activo que está siguiendo. El mundo de los ETFs es enorme y diverso, con opciones para todos los gustos y necesidades de inversión. Hay ETFs que siguen índices bursátiles globales, como el S&P 500 o el MSCI Emerging Markets. Si buscas algo más específico, existen ETFs que se enfocan en sectores como tecnología, energía o salud. Y también hay ETFs temáticos que se centran en tendencias globales, como la inteligencia artificial, la robótica o las energías renovables. Con tantas opciones disponibles, los ETFs ofrecen una solución de inversión flexible que se adapta a diferentes perfiles de riesgo y objetivos financieros. Para los inversionistas mexicanos, acceder a los ETFs se ha vuelto mucho más fácil en los últimos años. Hay varias plataformas de corretaje en línea, tanto nacionales como internacionales, que permiten invertir en ETFs de diferentes mercados bursátiles del mundo. Algunas de las plataformas más populares en México son Interactive Brokers, eToro y GBM Plus. Estas plataformas ofrecen una gran variedad de ETFs, herramientas de análisis y recursos educativos para que tomar decisiones de inversión sea más sencillo. Es muy importante que los inversionistas se informen bien sobre las regulaciones y los requisitos fiscales antes de invertir. Sección 5. ETFs por tipo de activo. Diversificando tu portafolio de inversión. Una de las grandes ventajas de los ETFs es que te ayudan a diversificar tu portafolio de inversión. Los ETFs se clasifican en diferentes tipos según el activo en el que invierten. Los ETFs de renta variable, por ejemplo, invierten en acciones de empresas que cotizan en bolsa. Por otro lado, los ETFs de renta fija invierten en bonos, que son como préstamos que se hacen a gobiernos o empresas. También existen ETFs de materias primas que invierten en oro, petróleo o plata. La elección del tipo de ETF dependerá de tu perfil de riesgo y tus objetivos financieros. Sección 6. ETFs por estrategia, invirtiendo con un objetivo específico. Además de clasificarlos por tipo de activo, los ETFs también se pueden clasificar por su estrategia de inversión. Los ETFs de gestión pasiva buscan replicar el rendimiento de un índice de referencia, como el S&P 500 o el FTSE 100. Por otro lado, los ETFs de gestión activa son administrados por un equipo de profesionales que seleccionan cuidadosamente las acciones o bonos que componen el fondo. Dentro de los ETFs de gestión activa hay diferentes estrategias, como Value Investing, Growth Investing o Momentum Investing. La elección de la estrategia dependerá de tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo y tus expectativas de rentabilidad. Sección 7. La ausencia de ETFs de acumulación en EE.UU. Entendiendo las razones. En el mundo de los ETFs hay una curiosidad que llama la atención.
En Estados Unidos no existen ETFs de acumulación, a diferencia de otros mercados, como el europeo, donde los ETFs de acumulación son comunes. En Estados Unidos no están permitidos. La razón principal de esto está en la legislación fiscal estadounidense. Esta particularidad fiscal ha llevado a que los proveedores de ETFs en Estados Unidos se enfoquen en ETFs de distribución, que reparten los dividendos o cupones a los inversionistas de forma periódica. Sección 8. Rendimiento estelar. ETFs, que han brillado en las últimas 2 décadas. En los últimos 20 años, la popularidad de los ETFs ha crecido al mismo tiempo que los mercados financieros. Entre los ETFs con mejor desempeño en este periodo, se encuentran aquellos que siguen el índice S&P 500, como el Spider S&P 500 ETF, conocido como SPI, y el iShares Core S&P 500 ETF, o IWEBWE. Otro ETF destacado es el Invesco QQ Trust, o QQ, que sigue el índice Nasdaq 100, compuesto por empresas del sector tecnológico. El QQQ ha sido uno de los ETFs más rentables en las últimas 2 décadas, impulsado por el crecimiento de empresas como Apple, Microsoft y Amazon. Sección 9. Explorando ETFs por sector. Oportunidades en diferentes industrias. Los ETFs sectoriales les dan a los inversionistas la oportunidad de enfocarse en industrias específicas que consideran prometedoras. Por ejemplo, el Technology Select Sector Spider Fund, conocido como XLK, invierte en empresas del sector tecnológico que cotizan en el S&P 500, como Apple, Microsoft, Nvidia y Tesla. Otro ETF sectorial destacado es el Energy Select Sector Spider Fund, o XLE, que invierte en empresas del sector energético como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. Este ETF ofrece exposición a un sector cíclico que suele beneficiarse del crecimiento económico y el aumento de la demanda de energía. Sección 10. ETFs populares y su impacto en el mercado. Gigantes de la inversión. A medida que los ETFs se han vuelto más populares, algunos se han convertido en verdaderos gigantes de la inversión, manejando billones de dólares en activos. Uno de los ETFs más grandes del mundo es el Spider S&P 500 ETF, conocido como SPI, que maneja más de 400.000 millones de dólares en activos. Otro ETF gigante es el iShares Core S&P 500 ETF, o IWW, que maneja más de 350.000 millones de dólares en activos. El IWW es similar al SPA en términos de composición y rendimiento, pero tiene un costo un poco menor. Estos ETFs gigantes tienen un impacto muy grande en los mercados financieros, ya que sus operaciones de compra y venta pueden mover el precio de las acciones y los bonos. Sección 11. Consideraciones clave al elegir un ETF. Costos, rentabilidad y más. Cuando vayas a elegir un ETF, es muy importante que consideres varios factores que pueden afectar la rentabilidad de tu inversión. Uno de los aspectos más importantes son los costos. Los ETFs tienen costos asociados a su gestión, conocidos como ratio de gastos totales, o TER. Es importante que elijas ETFs con TER bajos, ya que estos costos reducen la rentabilidad neta de tu inversión. Además de los costos, es fundamental que analices la rentabilidad histórica del ETF, su composición, la liquidez del fondo y la reputación del proveedor. Te recomendamos diversificar tu cartera de ETFs, invirtiendo en diferentes tipos de activos, sectores y estrategias.